¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a otra clase de introducción al derecho. Vamos primeramente por ver lo que es la clase y al final algunos avisos relacionados porque ya se va a terminar la materia. Derecho mercantil, página 122 de su libro de introducción al derecho. Vamos a leerlo. Primeramente, ¿qué es el derecho mercantil? Es el conjunto de normas jurídicas de derecho privado que regula el comercio, los comerciantes y los actos que realizan, actos de comercio. Sus principales fuentes son la ley escrita, los tratados internacionales, la jurisprudencia, usos y costumbres mercantiles. Prácticamente todo lo relacionado con derecho mercantil pueden ser problemas entre empresas en cuestión de negocios. Dice, como habrás notado, estudia y regula no solo el comercio, sino a los sujetos que de manera cotidiana tienen el comercio como su estilo habitual de vida y a los que accidentalmente realizan actos de comercio. Todo lo que tenga que ver con cuestiones de compra-venta de cualquier tipo de mercancía, un problema que llegues a tener sería derecho mercantil. ¿Sabías que el acto de comercio se encuentra regulado en el artículo 75 del Código de Comercio? En el apéndice del libro podrás leer su contenido. Es importante que distingas que los comerciantes no solo son personas físicas, ya que las sociedades mercantiles pueden ser comerciantes. El artículo 3 del Código de Comercio establece que reputan en derecho comerciantes las personas que, teniendo capacidad legal para ejercer el comercio, hacen de él su ocupación ordinaria, es decir, una persona que realmente ya se dedica a vender un producto diario. Prácticamente es una persona que se dedica a las ventas y al comercio. Las sociedades constituidas con arreglo y a leyes mercantiles, es decir, puede haber empresas muy grandes que también vendan cosas, y las sociedades extranjeras o las agencias y sucursales de estas que dentro del territorio nacional ejercen actos de comercio. Prácticamente toda la persona o conjunto de empresas que vendan un producto, cual sea, está regulado por el derecho mercantil. Después dice, las empresas se define como la unidad productiva destinada a la creación y distribución de bienes y servicios con la finalidad de obtener un lucro, lo que lleva a la realización de actos de comercio. Prácticamente actos de comercio lo han visto en todas partes de la ciudad. Una sociedad mercantil es la unión de dos o más personas que se reúnen para el logro de ciertos fines con la intención de obtener una ganancia. Se regulan también por la Ley General de Sociedades Mercantiles y a la Ley de General de Sociedades Cooperativas, y los contratos mercantiles nacen de una obligación mercantil. Prácticamente todo lo relacionado con comercio, compras, ventas, problemas, derecho mercantil sería la cuestión. Siguiente derecho, derecho internacional privado. Es el conjunto de normas jurídicas de derecho privado que regulan las relaciones entre los sujetos o individuos de un país referente a otro país. Sus fuentes son la ley. En este caso, en México, las normas de derecho internacional privado se encuentran en varios ordenamientos: los tratados internacionales y los costumbre internacional. Aquí tenemos un mapa que simula el mundo, ¿no? Un planisferio. Y el derecho internacional puede estar en cualquiera de estos siempre y cuando existan tratados internacionales con el país en cuestión. Dice lo siguiente, un tema que es para discusión del derecho internacional: la nacionalidad. La nacionalidad es un atributo de la personalidad que relaciona al individuo con un estado, país o nación. Puede ser otorgada por nacimiento o por naturalización. La primera, como su nombre lo indica, se le otorga al individuo por el estado donde nace y se puede otorgar por 3 criterios. Luz sanguinis, se le atribuye al individuo la nacionalidad de sus padres o la de uno de ellos. Luz soli, el estado otorga la nacionalidad de donde se originó. Y luz domicili, el estado otorga esta nacionalidad al individuo que acredita un tiempo de residencia en su territorio. La segunda derivada o naturalización la adquiere la persona posterior al nacimiento y disfruta de la condición jurídica de ser nacional. En México puede ser voluntaria o automática. Prácticamente habla sobre la nacionalidad. Todos los temas relacionados con la nacionalidad sería derecho privado, obviamente internacional. Pone como ejemplo la nacionalidad.
Todas las personas tienen una nacionalidad o deberían de tener una nacionalidad. Y bueno, es un tema relacionado con el derecho internacional privado, donde hay personas que, bueno, puede llegar a un conflicto de ver de qué país eres o qué país te gustaría ser, cómo ser de otro país. Todo ese tipo de cuestiones serían cuestiones de derecho privado internacional. Condición que guardan los extranjeros. En un estado son extranjeros todos los individuos que no tienen carácter de nacionales. Su condición jurídica está conformada por el conjunto de derechos y obligaciones que el orden público de un estado, del cual no son nacionales, les otorga. El fenómeno migratorio, que engloba tanto la migración, dejar al país de origen para establecerse en el otro, como la inmigración, entrar a otro país para establecerse, está regulado por la Ley General de Migración, que define al migrante como el individuo que sale, transita o llega al territorio en un estado, distinto al de su residencia por cualquier tipo de motivación. En México, la residencia del extranjero puede realizarse en dos calidades migratorias: inmigrantes y no inmigrantes. El no inmigrante es el extranjero que, con permiso de la Secretaría de Gobernación, interna en el país temporalmente sin intención de radicar definitivamente. El inmigrante es aquel que se interna en el país con intención de radicar en él y obviamente pues lo hace de una forma, sin ningún tipo de papel, como ahora sí como dicen, más porque se le dio la gana. Prácticamente esta parte de la migración también tiene que ver con temas relacionados con el derecho internacional y habla un poquito sobre los extranjeros. Obviamente muchos de ustedes conocen a extranjeros, personas que vienen a este país, algunos por trabajo, unos por turismo y después se van a su país de origen. No tienen la intención de quedarse ni trabajar aquí ni vivir con alguien aquí. Todo ese tipo de situaciones, si llegan a tener un problema, sería derecho internacional privado. Después, actividad de aprendizaje 3. ¿Qué tienen que hacer la siguiente tarea o actividad? Leer el siguiente texto y responde lo que se te pide. Lo único que tienen que hacer es leer todo esto. Ya que ustedes lo lean, responden a estas preguntas y es todo lo que tienen que hacer. Obviamente toda esta información se las voy a poner en Classroom nuevamente para que pongan ahí su respuesta. Posteriormente, la página 129, vamos a hablar del derecho social. Dice lo siguiente: el derecho social surge por la necesidad de proteger a los más desvalidos, es decir, a las personas que, son más débiles y no tienen cómo ayudarlos. Pues ese es un derecho social. Y es el conjunto de normas tendientes a promover la igualdad entre los seres humanos y proporcionar a todos ellos, bajo el criterio de la justicia distributiva de Aristóteles, el bien común. Según Federico Glaxiola, tiene ciertas características. Primero, está dirigido a grupos sociales determinados. 2. Buscar la protección de grupos sociales desprotegidos. 3. Ser índole económico. 4. Buscar establecer un sistema de instituciones y controles que moderen la contradicción de intereses de los grupos sociales en una colaboración pacífica y en convivencia justa. Prácticamente el derecho social es como se juntan personas y quieren defender ciertos derechos. Es decir, a lo mejor un conjunto de personas, no sé, unos rockstars, por ejemplo, pues no deja de ser una persona que le guste cierto género de música y a lo mejor tienen un conflicto con otras personas que no les gusta. Eso es un derecho social. Al final, pues tratan de tomar algunas ideas o costumbres que se les tiene que respetar. Otro ejemplo de derecho social sería que se junten muchos emos y empiecen a hacer una revolución para que las personas los acepten como emos y no los discriminen solamente por vestir o ponerse así como un emo, ¿no? Yo creo que muchos de ustedes conocen qué es un emo. Pues es un derecho social. Están defendiendo la forma de vestir, su forma de actuar, siempre y cuando los emos, obviamente los rockstar, pues respeten cada uno las leyes y las reglas del país. Otro ejemplo de derecho social sería personas que están buscando, por ejemplo, un tema controversial sería el aborto, sería un derecho social. Personas que están de acuerdo, personas que no están de acuerdo, ese tipo de situaciones o temas son derechos sociales. Después está el derecho laboral. Este obviamente aplica para todas las personas que ya tienen un trabajo, pero vamos a explicarlo de todas formas. El derecho laboral es un conjunto de normas jurídicas pertenecientes al orden del derecho social, que regulan las relaciones que existen entre el trabajador y el patrón. Prácticamente en una empresa hay un patrón, así se llama legalmente. Cuando tú trabajas para alguien, le tienes que decir patrón. Realmente eso es la palabra correcta, es la legal.
y él te va a decir trabajador. Obviamente en la vida real pues le vas a decir por su nombre, ¿no? Normalmente le vas a decir, es que el dueño es fulano de tal. Mi trabajador se llama tal. Normalmente en la vida real no se hablan de hey patrón, hey trabajador. Normalmente para cuestiones de documento, cuestiones serias, pues sí. Menciona en el artículo 123 de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, y por ahí el artículo también el 123 es el más fuerte, más relacionado, ¿no? Pero por ahí el artículo 5 te menciona un poquito sobre el trabajo, etcétera, ¿no? Existen diferentes fuentes que le permiten la aplicación del derecho laboral, dentro de las que destacan la Constitución, tratados internacionales, leyes y reglamentos, ¿no? Sus principios fundamentales son el principio protector, ya que el derecho laboral protege al trabajador como una de las partes del contrato laboral. Obviamente el derecho laboral se enfoca a proteger al trabajador, pero también a veces protege al patrón, porque también existen trabajadores que son malos. ¿Cómo ser un trabajador malo? Típico trabajador que no quiere trabajar, quiere que le paguen de gratis, falta mucho en el trabajo, provoca accidentes, va a provocar a sus compañeros. Ese tipo de personas pues nadie quiere. Entonces a veces salen trabajadores rateros que le roban la mercancía al patrón, también sale eso, ¿no? Como también igual hay patrones que también igual abusan de sus trabajadores, ¿no? Aquí en el siguiente cuadro dice sus principios fundamentales son el principio protector, ya que el derecho laboral protege al trabajador como una de las partes del contrato social, el principio de irrenunciabilidad de derechos, que consiste en que al momento de surgir la relación laboral, el trabajador está imposibilitado de privarse de los derechos y garantías que le otorga la legislación laboral, aunque sea por beneficio propio. Bueno, aquí ya te menciona más o menos cómo debes de tener una relación entre el patrón, entre el trabajador, ¿no? Un sabías que dice lo siguiente: en materia laboral existen dos tipos de contratos, el contrato individual de trabajo y colectivo de trabajo. Posiblemente alguno de ustedes ha escuchado cuando dicen, es que firmé un contrato, tengo un contrato para laborar, etc. Menciona aquí en el sabías que es el primero el trabajador a cambio de una remuneración se obliga a prestar sus servicios al patrón, artículo 20 de la Constitución, de la Ley Federal de Trabajo, que establece cualquiera que sea su fórmula o denominación es aquel por virtud de que una persona se obliga a prestar un trabajo a otra persona. En pocas palabras, todas las personas deberían de tener un contrato de trabajo. ¿Por qué? Porque ahí vienen cosas de derechos, cosas de obligaciones, viene cuánto te van a pagar, qué prestaciones tienes, qué no se vale hacer, qué sí se vale hacer. En fin, todo viene ahí en el contrato. Normalmente hay dos tipos de contrato, el que haces con el patrón o si tienes un sindicato, ¿no? Y aquí te menciona algunas cosas que debe tener tu contrato. Por ejemplo, que debe tener tu nombre, tu nacionalidad, tu estado civil, tu clave única de registro de población, tu domicilio, tanto el patrón como el trabajador, qué relación debes de tener. Es un contrato por proyecto, es un contrato de una semana, de un año. El contrato es cuando ya se termine el trabajo, lugar o lugares donde vas a trabajar, cuánto vas a ganar de dinero, cuánto tiempo vas a trabajar en horas, qué día se te va a pagar. Todo eso viene aquí, ¿no? Días de descanso, todo eso debe de venir en un contrato de trabajo. Entonces, siguiente actividad también, lo vamos a poner ahorita en Classroom, es investigar un contrato de trabajo, ¿no? Lleno, no un contrato sin llenar, que sería la segunda actividad. Siguiente, derecho de seguridad social, que tiene un parecido a lo que vimos en la clase pasada de aportaciones de seguridad social, que ese sería un impuesto, pero también la gente tiene derecho a tener salud. Vamos a ver qué dice y ahorita lo analizamos. Dice, el objetivo principal de la seguridad social es mantener la protección de las personas, en este caso al trabajador. La Organización Internacional de Trabajo establece que la seguridad social es la protección que una sociedad proporciona a los individuos y a los hogares para asegurar el acceso a la asistencia médica y garantizar la seguridad del ingreso, en particular en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes de trabajo, maternidad o pérdida del sostén de la familia. En pocas palabras, pues también la gente ocupa tener derechos para que sea tratado en un hospital. Si está en una situación de salud, bueno, ayudarlo o buscar la manera de ayudarlo. Sería un derecho, pues obviamente de salud, ¿no? Posiblemente algunos de ustedes han escuchado historias, ¿no? De personas o médicos que, bueno, hacen cosas indebidas, se equivocan o algo. Entonces, ¿cómo sería para que tú puedas decir, hey, aquí hubo una equivocación?
hubo un error, pues esta persona lo hizo mal. Entonces ahí sería el derecho, ¿no? Y aquí te menciona algunos artículos que ustedes van a tener que hacer en su exposición, que eso vamos a ver más adelante, el aviso. Y pues sería un tema interesante, ¿no? Y siguiente actividad, actividad de aprendizaje 4, igual hay que leer el artículo 123 y responder todas estas preguntas. Y ya para terminar de una vez, vamos a terminar esto del derecho agrario. El derecho agrario es un derecho que normalmente muchas personas no lo conocen porque al final la mayoría vivimos en una ciudad urbana donde hay edificios, todo es más actualizado, pero hay personas que viven todavía en el campo, en los ranchos, y todavía hay personas que, bueno, a veces no saben leer, no saben escribir, y llega gente que sabe y quiere quitarles sus tierras o quiere pagarles menos por las cosechas. Todo ese tipo de situaciones, cuando una persona está inconforme o tiene un problema legal, sería el derecho agrario. Así es que vamos a ver de qué trata. El derecho agrario es de vital importancia social, económica y política, ya que se refiere a la tenencia de la tierra, la producción y comercialización de sus productos. Se define como el conjunto de normas jurídicas que regulan la tenencia de la tierra, su forma de propiedad y la actividad que se realiza sobre ella. Su principal fundamento se encuentra en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que además prohíbe los latifundios y establece la existencia de la pequeña propiedad agrícola, que por ahí alguien va a exponer ese artículo. Desde el punto de vista de los sujetos que intervienen en estas relaciones puede clasificarse en dos: derecho agrario individual, que se refiere a todas las disposiciones que considera el productor agrícola, y derecho agrario colectivo, que considera las relaciones entre los ejidos y comunidades entre estos y los productos individuales. Y sus características son: derecho social, protege a los individuos dedicados a la actividad primaria, otorga certeza jurídica sobre la tenencia de la tierra, utiliza como mecanismo los procesos de reforma agraria y desarrollo rural, y busca la superación del individuo dedicado a la agricultura. El ejido puede definirse como una sociedad de interés social con personalidad jurídica y patrimonio propio, y se integra por el conjunto de tierras y los recursos con los que dispone con la finalidad de satisfacer las necesidades de los individuos que son parte de él mediante su uso y explotación. Y los núcleos agrarios y sujetos que cuenten con la protección legal sobre las tierras, su fundamento constitucional en el artículo 27, que por ahí alguien va a exponer sobre ese tema. Y hay dos puntos importantes: se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales, y se protege su propiedad sobre la tierra tanto para el asentamiento humano como para actividades productivas. La ley con respecto a la voluntad de ejidatarios y comuneros para adoptar la condición que más les convenga en el aprovechamiento de recursos productivos regulará el ejercicio de los derechos de los comuneros sobre la tierra y de cada ejidatario sobre su parcela, entre algunas cosas que se protegen en el derecho agrario. 3. Ley establecerá los procedimientos por los cuales ejidatarios y comuneros podrán asociarse entre sí, con el Estado o con terceros y otorgar el uso de sus tierras. La ley establecerá los procedimientos para transmitir sus derechos parcelarios entre los miembros del núcleo de la población, fijar los requisitos y procedimientos conforme a los cuales la asamblea ejidal otorga al ejidatario el dominio sobre su parcela. En caso de enajenación, es decir, vender las parcelas, se respetará el derecho de preferencia que prevalezca la ley. Dentro de un mismo núcleo de población, ningún ejidatario podrá ser titular de más tierra, el equivalente al 5%, y la Asamblea General es el órgano supremo del núcleo de población ejidal o comunal, y el comisario ejidal o de bienes comunes, electo democráticamente en los términos de ley, es el órgano de representación del núcleo y el responsable de ejecutar las resoluciones de la asamblea, ¿no? Entre muchas cosas que tienen derecho. Y siguiente actividad de aprendizaje número 5. Hay que hacer este cuadro, voy a explicarlo. Dice lo siguiente: retomemos el ejemplo del principio del bloque. Identifica las diversas ramas y disciplinas del derecho que intervienen en el día de Juan. Puedes apoyarte en el siguiente cuadro. Referente a lo del Juan, es lo que antes de las operaciones y ejercicios que hicieron acá va a estar, ¿no? Entonces, para que ustedes tiene relación, pues, todo lo que van a hacer en esta unidad. Y aquí ya van poniendo: vive en un municipio, ya aquí van a poner qué opciones tiene, ¿no? Esta información viene atrás, de hecho lo van a hacer también eso. Todo esto sería hacerlo y prácticamente ya sería todo. Bueno, hasta aquí
se ha terminado. Prácticamente ya se terminó la materia de esta parte. Ok, vamos a explicar los avisos. ¿Cuáles son los avisos? Bueno, estos avisos son los siguientes. Esto ya no hay que hacer nada, esto ya se acabó. Esto ya se acabó, entonces hasta aquí sería el término, hasta aquí. Bueno, avisos. Hoy es día jueves, hoy se entrega su exposición. Recuerden, en la primera clase se explicó todo lo relacionado con la exposición, el tema que les correspondía, y se supone que pues ya deben de tener su exposición desde antes porque se avisó desde diciembre del año pasado. Entonces, el día de hoy tienen que entregar su exposición, tienen todo el día para entregarlo, hasta la medianoche, hora de la Cenicienta, para entregar su exposición, el día jueves. Hoy es jueves. El día de hoy también se dejó tarea, que son las que vimos a continuación. Esto va a estar en Classroom y lo tienen que entregar obviamente hasta el domingo, o sea, aquí. Después, el día miércoles 27 va a haber examen. Recuerden, es un examen virtual. Y el día 27 va a haber clase, pero en la clase se va a explicar cómo va a ser el examen, ¿no? Prácticamente explicar la información, etc. Y posteriormente, ya que explique todo ese detalle, terminando, pues ya pueden hacer el examen. Tendrían todo el día para hacer el examen, ya saben cómo se hace. Y entonces ya el 27 ya tendría la información de su exposición, de sus tareas, de su participación, ya prácticamente tendría la calificación. Ya el día jueves 28 no va a haber transmisión, simplemente en WhatsApp les voy a decir, esta es la calificación final, tienen dudas, no tienen dudas, y ya se acabó. No va a haber más, ese día yo entrego calificación también en ese tiempo. Así es que tienen el día 27 para hacer el examen lo voy a explicar el día 27 y ese mismo día tienen para entregarlo. Su exposición la entregan el día de hoy, a más tardar a la medianoche. Y el domingo las tareas que todavía quedan pendientes del día de hoy, que se entregan hasta el domingo a la medianoche más tardar. Pues prácticamente serían todos los avisos y pues bueno, ya prácticamente la siguiente semana nada más explico el examen, que si hay transmisión, explico el examen y ya prácticamente sería todo, prácticamente sería todo, lo del examen lo explico y pues ya, al día siguiente que será 28 su calificación y se acabó esto, se acabó esta materia. Bueno, hasta aquí la vamos a dejar, muchísimas gracias a cada uno de ustedes y nos vemos hasta la próxima, hasta luego.